Buscan recuperar la política, pero sobre todo dicen la felicidad. Y en esa lucha han estado ya por más de 27 años. Silenciosamente, podríamos decir, pues no están en la primera línea, pero aquello en realidad no es tan exacto, pues en realidad el movimiento Ucamau, y en especial su vocera, Doris González, si algo saben hacer bien, es remecer con su discurso. La dictadura militar hizo un buen trabajo en Chile, un muy buen trabajo, porque nos hizo creer que no era posible otra forma de hacer las cosas. Que los dirigentes que representan al pueblo, que sea la voz del pueblo la que hoy día se exprese en esos espacios de poder y que en definitiva se deje de gobernar para el empresariado. Y hoy día seguimos colonizados por España, digamos. Ellos siguen siendo los dueños de muchas de nuestras cosas, incluso del agua. Hemos venido trabajando durante meses con la autoridad del Ministerio de Vivienda y de Sergio. Nos mienten, no queremos más mentiras. Se siente, se escucha, arriba los que luchan. Y precisamente Doris González, vocera del movimiento Ucamau, nos acompaña aquí en CNN Chile, la protagonista de este capítulo de Nuevas Voces. Gracias por estar con nosotros, Doris. Bienvenida. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación. Doris, ¿cómo nace Ucamau? Nace en un contexto muy distinto, pero me interesa además de su nacimiento, ¿cómo logra mantenerse vigente por tanto tiempo? Porque Ucamau nace en medio de la dictadura, en un contexto político y social muy particular. Pero esas razones desaparecen y aún así logra por 27 años seguir viviendo. ¿Cómo se mantiene vivo el espíritu de Ucamau? Sí, la verdad es que, el nacimiento de Ucamau es en el año 87, de resistencia a la dictadura, donde, digamos, la casa Ucamau, que es lo que nosotros denominamos nuestra trinchera, nuestro espacio de lucha, nuestro espacio organizativo, durante esos años se dedicaba más bien a la resistencia cultural, a hacer talleres culturales. Perfecto. Entonces, algunos de nosotros, que éramos en esa época chiquititos, bastante pequeños, participábamos en los talleres que se hacían ahí para los niños. Desde esa época, muchos de nosotros crecimos ahí. Pero Ucamau nació como un movimiento organizado por pobladores. Exactamente. Es una organización que se llamaba Ucamau ATC, Asociación de Talleres Culturales. Perfecto. Que la misma gente del sector, de las poblaciones que son la población Santiago, Los Nogales, Los Carbonillas, la Alessandri, la Robert Kennedy, la Villa Francia, y de los sectores de Estación Central se organizaron y a través de una ONG sueca, digamos, se consiguieron los recursos y se compró esa propiedad. Bien. Se compró una casa en el sector, quedando como una sociedad anónima. Y en ese caso particular, lo único que se pedía en definitiva era que eso quedara para la organización y el beneficio de los vecinos. Y ese fue como la casa, digamos, y el punto que permitió la continuidad del proyecto, digamos, más allá de los proyectos que fueron surgiendo. Sí, la verdad es que, mira, para nosotros la vuelta a la democracia no fue muy significativa en realidad, esa promesa de que la alegría venía, que iban a haber cambios. En realidad nosotros creemos que eso nunca pasó. Creemos que hoy día en el país existen dos agentes políticos, que es hoy día la nueva mayoría con la alianza y que se mantienen en el poder, digamos, bajo el modelo capitalista. Ok, pero en ese momento Ucamau tenía una definición, de antagonista frente a la dictadura. Exacto. Hoy día, ¿quién es esa contraparte, digamos? ¿Quién es, entre comillas, enemigo o contra quién ustedes mantienen esa lucha? Bueno, hoy día principalmente es como te explicaba, con este bloque que nosotros sentimos que es lo mismo la alianza y la nueva mayoría. Okay. No están dispuestos a hacer los cambios necesarios. Particularmente hoy día nuestra lucha es por el tema de la vivienda, que es la más mediática, digamos, la que hemos logrado levantar con otras organizaciones también, con otras organizaciones hermanas. Entonces nosotros sentimos que en realidad este bloque que se ha mantenido en el poder hace más de 40 años es nuestro enemigo. Digamos, ellos son los que mantienen, digamos, a nuestras poblaciones, a nuestros sectores populares postergados. Y ahí es donde tiene relevancia y mucha relevancia hoy día el Ucamau, que es un espacio de articulación no solo de los pobladores de Estación Central, sino que de otras comunas incluso. ¿Pero se definen como un movimiento político? Nos definimos como un movimiento político social, porque además que ahí en nuestra casa hacemos diferentes tipos de actividades.
Bueno, desde el año 87 hasta hoy día se han hecho talleres de mujeres, alfabetización, talleres de niños, colonias urbanas, la batucada, que hoy día se transforma en una herramienta mucho más potente, digamos, que es Tambor Rebelde, que son los jóvenes que siempre nos acompañan, que nosotros decimos son los más jóvenes de nuestra lucha, que le ponen ritmo, que le ponen con su tambor, digamos, a nuestras marchas, a las movilizaciones que hacemos, que ellos también son parte de este proceso. Ajá. Y además también tenemos talleres de muralismo, tenemos talleres de formación, talleres de todo tipo, digamos, que se han venido desarrollando a lo largo de estos años. Pero todos esos talleres con un objetivo claro, ¿no? De generar alguna articulación social en ese sentido. Exactamente. Hoy día existe una desarticulación muy grande desde las organizaciones. Uh-huh. Nosotros no creemos que somos el referente ni vamos a ser la vanguardia, pero lo que sí estamos a disposición con otras organizaciones también a trabajar en conjunto. ¿Es difícil? Es súper difícil porque tenemos muchas cosas en contra. Uh-huh. Tenemos en contra, digamos, un modelo económico, tenemos en contra los recursos que se necesitan también para llevar a cabo eso, porque somos mujeres y hombres trabajadores también, entonces, aparte de ser mujeres, porque para nosotras es un poco más difícil, de ser dueñas de casa, madres, esposas, trabajadoras, tenemos que dedicarle también tiempo a la organización. A mí me llamaba la atención en una entrevista, tú decías que dentro de la historia de Ucamau había costado en un momento, terminada la dictadura y comenzando la democracia, que la gente volviera al centro y que lo sintiera como propio, como un punto de acción en definitiva. Iban a cosas específicas, pero luego se volvían a su casa y chao Ucamau. En ese sentido me hace mucho sentido la palabra también de Gabriel Salazar cuando él dice que se ha perdido conciencia de clase. Por eso te preguntaba por las dificultades. ¿Es ese también un problema para usted? Por supuesto. Como yo te decía, con respecto al modelo, uh-huh. y además que cuando vino este gobierno de la transición, el enemigo antes era Pinochet, claro. Era la dictadura. Estaba súper claro. Entonces ya votamos a Pinochet, que ¿para qué nos vamos a seguir organizando? Uh-huh. Y eso pasó mucho. Entonces el volver a reencantar a la gente, porque bueno, ya tenemos que volver, ya se acabó la dictadura, ya no están los milicos en la calle, ya no está la represión que había antes. Pero el trabajo nos empezó a consumir y como también dice Gabriel Salazar, efectivamente esa cuestión de clase se empezó a perder, uh-huh. porque todos queríamos ser de la clase media cuando nos empezaron a vender este nuevo modelo que era la clase media, uh-huh. y que los pobres dejábamos de existir. Claro. Digamos, yo no creo que eso haya pasado. Uh-huh. O sea, nosotros incluso en las asambleas de Ucamau hablamos de nosotros somos pobres, uh-huh. comparado, digamos, porque la riqueza y la pobreza es una categoría relacional. Claro. Yo soy flaca comparado con alguien gordo, soy chica comparado con alguien grande, digamos. Uh-huh. Y en ese caso, las fortunas que existen hoy día en nuestro país, las grandes riquezas, comparado con lo que nosotros tenemos y lo que nosotros vivimos y el nivel de endeudamiento, somos pobres. Y es el 90% pobre probablemente. Exactamente, y no es la misma pobreza de hace 30, 50 años, que muchas veces la pelea que teníamos con las autoridades cuando nos decían, sobre todo respecto a la ficha de protección social, sí. Nos decían, bueno, pero es que ese es el puntaje que a ustedes les toca. Uh-huh. A aquellos que tuvimos un poco más de educación, que logramos llegar, digamos, a la educación superior, también se nos castiga por eso, pero no teniendo un buen trabajo, no teniendo la de verdad oportunidad que este modelo según te ofrece. Pero probablemente a nadie quisiera que le dijeran, sabes que tú en realidad eres pobre y tienes que asumir esa realidad, únete al movimiento Ucamau. ¿Cómo logran convencer a la gente ahí cuando puede haber cierta resistencia a ese tipo de categoría o encasillamiento? Sí, más que decirle, oiga, usted vecina es pobre y entiéndalo como tal, sino que a lo que apelamos también es a la falta de derechos que hoy día existen en nuestra sociedad. Perfecto. El tema de la vivienda para nosotros es fundamental y es lo que decía, venimos dando una lucha hace bastante tiempo, hace años con respecto a eso, pero como dice nuestra consigna, nuestra lucha es más grande que una casa, uh-huh. porque cuando tengamos nuestra vivienda, la vivienda propia y el sueño de la familia en este país, no se van a acabar los problemas que tenemos en el consultorio, porque nos vamos a seguir atendiendo en el mismo consultorio, en el mismo hospital, nuestros hijos van a tener que seguir yendo a los mismos colegios que reciben una mala educación, uh-huh. O sea, el tema medioambiental, incluso en la comuna donde habitamos, que es Estación Central, donde vivo, es la comuna más congestionada de Chile, tiene 3 terminales de buses y hay una explosión inmobiliaria gigantesca donde todos los días aparecen nuevas torres de departamentos de 20 pisos, o sea, el nivel de hacinamiento que va a tener esa comuna y en donde tampoco se piensa cómo se hace la ciudad.
Entonces, todas esas cosas tienen que ver con los derechos que se nos están negando. Nosotros también hemos apelado a la renacionalización de los recursos naturales, porque es algo vital y fundamental para poder financiar todas las otras cosas que también requiere nuestro pueblo. Es que eso te iba a preguntar, las causas de Ucamau se han ido ampliando, el punto de partida probablemente fue la vivienda, pero se van ampliando, ya lo decías tú, y llegan también a líneas que van por el lado del carril político, netamente, como el tema de la renacionalización del cobre, que fue una de las causas de una de las marchas que protagonizaron en el 2014. ¿Por qué llegan hasta esos puntos, digamos, o amplían tanto el rango de acción de Ucamau hasta esos márgenes políticos, netamente? Bueno, porque como lo decía, no solo pensamos en la vivienda como tal, sino que nuestros cuestionamientos también tienen que ver con una cuestión política. Estamos en contra del sistema capitalista, que hoy día su expresión es el neoliberalismo, y que lo que hace es tener más segregación aún, más pobreza, más privatización de nuestros recursos naturales, de las carreteras, o sea, todo lo que se puede concesionar se concesiona, como dijo don Ricardo Lama hace algún tiempo atrás. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, en ese mismo camino es que nos hemos empezado a coordinar con otras organizaciones sociales y políticas. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, tenemos relaciones con la Casa Bolívar, el Movimiento Patriótico, con Izquierda Libertaria, con los compañeros del FEL, con la UNE, Modatima, Citeco. Anda Chile también. Anda Chile, que también tenemos niveles de coordinación. Y lo que estamos, digamos, cuestionando hoy día no es solamente la vivienda, temas particulares, o sea, es como cuando decimos tenemos una agenda en el corto plazo, ¿sí?, que necesitamos soluciones habitacionales, los trabajadores necesitan una reforma laboral acorde a ello, acabando con el código laboral, la flexibilización laboral, y en esos ámbitos, digamos, empezamos a avanzar juntos. Por ejemplo, cuestionando un sistema que es mucho más amplio. Doris, ¿y cuáles han sido los puntos altos de este movimiento Ucamau? Recientemente hablábamos, por ejemplo, del tema de la vivienda. ¿Han logrado avances en ese sentido? Por supuesto. Nosotros partimos pensando un proyecto de vivienda en el año 2010. Ya estamos en el 2015 y tenemos grandes avances. Digamos, eso no fue fácil. En un principio hubieron autoridades que se rieron de nosotros cuando dijimos que queríamos un proyecto en el centro de la ciudad, con una mirada más participativa, pero realmente participativa desde el espacio de los pobladores, donde sacáramos a las empresas privadas de por medio y que en realidad hubiera un diálogo entre poblador y Estado. Y hoy día lo estamos logrando. Estamos consiguiendo eso. La verdad es que fue a punta de movilización, de organización, de formación. Y son en terrenos dentro de Estación Central, ¿no? Son terrenos que están dentro de la comuna de Estación Central, que colindan con la comuna de Santiago. Es el terreno de la Maestranza de San Eugenio, que en un principio la empresa Ferrocarriles se negó rotundamente a vendernos el proyecto, digamos el terreno, cuando le mandamos la carta como Movimiento Pobladores Ucamau. Sí. Anteriormente le habíamos enviado la misma carta, pero firmada por una inmobiliaria. Nos habían dicho que sí, recibieron muy bien la carta, pero seguido de eso le mandamos exactamente la misma, pero con nuestro membrete, y nos dijeron que por ningún motivo. Bueno, y ahí lo que tuvimos que hacer, como hemos hecho varias cosas, fue tomarnos la estación central de trenes y, digamos, propulsar que eso se llevara a cabo. Y de esos mecanismos vamos a hablar en el siguiente bloque, de la autogestión también, que han demostrado que puede ser un proyecto bien exitoso. Vamos a conversar al regreso con Doris González, aquí en Nuevas Voces. No se vayan. Seguimos aquí en Nuevas Voces con Doris González, vocera del movimiento Ucamau, y nos quedamos con una parte pendiente de esta historia de autogestión, en definitiva. Eso es lo que están haciendo ustedes para construir sus propias viviendas en un terreno de en San Eugenio, ahí en la comuna de Estación Central. ¿Cómo va ese proyecto ahora? Llevan 4 años, me decía, ¿no? Sí, vamos a cumplir 4 años ya con ese proyecto. Efectivamente, este es un proyecto de autogestión. Se empezó a elaborar a partir del Decreto Supremo 49, que viene del gobierno anterior, y en el artículo 68 de ese decreto se habla de la autogestión de los pobladores, que nunca antes en la historia de nuestro país se había reconocido como tal, cuando, bueno, ha existido la autoconstrucción, las formas, digamos, de resolver de las familias el problema de la vivienda. Primera vez en la historia legislativa que se reconoce como tal. Entonces, para nosotros fue súper importante porque además que esto se llevó a cabo con grandes luchas de movimientos de pobladores. Y con mucha desconfianza además de las autoridades también, ¿no? Exactamente. ¿Qué es lo que permite, digamos, la autogestión como tal?
El artículo 68 dice que lo que se hace es dejar fuera a las empresas privadas, las entidades patrocinantes, que la mayoría de las veces son súper negligentes con las organizaciones de pobladores, con los comités. Entonces, en ese caso el diálogo es Estado-pobladores. Y ahí el dinero que se ahorra el Estado en pagarle a una empresa privada va directamente a la construcción de más metros cuadrados para los pobladores, digamos. Y en este caso se pedían 7 metros cuadrados más de construcción. Hoy día lo que dice la normativa son 55 metros cuadrados de construcción. Entonces, llegar a 62 metros cuadrados es algo importante, sí, es algo no menor, porque además que pensando que son departamentos y que no tienes posibilidad de agrandarte, porque tampoco queremos que la gente empiece a armar sus palafitos y ese tipo de construcciones que son indebles, que, digamos, bajan también digamos, la plusvalía de las viviendas. Entonces, tienen un sinfín de cuestiones que para nosotros no era correcto. Entonces, 7 metros cuadrados más es mucho para nosotros. ¿Qué demuestra esto a juicio de ustedes? Bueno, demuestra que existe una capacidad de parte de las organizaciones de pobladores, que hay la madurez necesaria para hacerlo, que son cosas que se venían trabajando hace mucho tiempo, pero la autoridad en realidad no había querido reconocer. Nosotros no queremos que simplemente se escuche a la Cámara Chilena la construcción. Nosotros queremos que se escuchen a aquellos que son los beneficiarios también, y aquellos que hemos presentado propuestas claras, propuestas súper buenas, y no solo en el tema vivienda, sino que incluso con respecto al método de medición de los subsidios, que es la ficha de protección social. Doris, ¿y por qué crees tú que hay tanta desconfianza, o más que desconfianza, falta probablemente de expectativa, ¿no?, de parte de la autoridad política a este tipo de proyectos o a este tipo de forma de hacer política, involucrando a la población, en definitiva? Sí, porque yo creo que el tema de la participación para la autoridad es más que nada un discurso. El tema del diálogo constante y que vamos a invitar a los involucrados, a los, digamos, a aquellos que somos beneficiarios de la política, se hace, pero, por ejemplo, hemos participado en mesas de trabajo que no tienen ningún tipo de vinculación real con las decisiones que se toman, y si no, de lo contrario, traen listas las hojas para firmar y aparecemos en las fotos y bueno, firmen, ustedes van a aparecer en el librito que vamos a sacar y le vamos a decir a todo el mundo que ustedes fueron parte de esta política, lo que no es así. O sea, no se nos toma en cuenta lo necesario, y es lo que también ha pasado con el movimiento estudiantil, por poner digamos un parámetro ahí. Ahora, el surgimiento, tú hablabas de este continuo político, ¿no?, desde la derecha hasta la concertación, o hoy día nueva mayoría. ¿Nunca tuvieron fe o confianza en que la nueva mayoría pudiera efectivamente representar algún tipo de gestión distinta desde el punto de vista político, considerando, por ejemplo, que se sumaba al Partido Comunista? La verdad es que para nosotros fue bastante decepcionante que el Partido Comunista se sumara a la nueva mayoría. Nosotros lo que esperamos hoy día es poder conformar de verdad un bloque contrahegemónico, porque la alianza y la nueva mayoría son un bloque hegemónico. Nosotros lo que necesitamos levantar es un bloque contrahegemónico que de verdad le haga peso, digamos, a ellos que se han mantenido en el poder esta casta durante más de 40 años, y lo que esperábamos era que el Partido Comunista dijera, bueno, vamos en ese camino, y no, pues por el contrario, se fue con la nueva mayoría. ¿Y no es más viable esa alternativa, la del Partido Comunista? La verdad es que no. Definitivamente creemos que no, porque hoy día las reformas que se están haciendo en distintos ámbitos son bastante nefastas para la ciudadanía chilena. ¿Por qué? Por poner un ejemplo, la reforma laboral. La reforma laboral lo que está haciendo hoy día es negando a los trabajadores el derecho real. Ahora, con esta nueva reforma, los dirigentes sindicales no van a tener el fuero. Existen cláusulas o digamos artículos donde se habla que si un trabajador o si en una movilización se daña moral o económicamente a los patrones, te van a cobrar 100 UTM como multa. Entonces eso no es un avance para los trabajadores. Eso significa más flexibilización laboral. Mucha letra chica. Mucha letra chica y bueno, y poco de participación real de los organismos, digamos, que deberían estar sentados en la mesa. ¿Quiénes deberían estar ahí en esa mesa? O sea, los trabajadores sin duda, los trabajadores, pero no necesariamente solo la dirigencia de la CUT. Creo que se debe escuchar a otros sectores, porque a nosotros nos parece que es un poco aberrante cuando Bárbara Rebolledo aparece... Figueroa.
Bárbara Figueroa, aparece en el 1 de mayo haciéndole bombo a la nueva reforma laboral, que es algo bueno y beneficioso para los trabajadores, y después ella también sale un poco pataleando que en realidad tampoco la tomaron mucho en cuenta. Entonces, eso nos causa desconfianza. Doris, y cuando ustedes dicen queremos recuperar la política, ¿qué significa eso? Nosotros lo que queremos hacer, recuperar la política como una realidad nuestra. Porque el discurso en los sectores populares, en los sectores más vulnerables, es que la política es mala. La gente no está yendo a votar, no está participando de esos espacios, entonces lo que produce es que efectivamente hayan políticos como los que se corrompen en el caso Penta, o que al otro día de las elecciones se va a pedir un préstamo millonario en los bancos. Esa no es la clase de política que nosotros creemos que se debe llevar a cabo, y por eso también nosotros, junto con otras organizaciones, estamos trabajando en levantar candidaturas desde los sectores populares, desde los movimientos sociales que hoy día están en lucha y que creemos que tienen que tener un espacio y una participación real en los espacios de poder donde se toman las decisiones. Doris, y cuando ustedes cortan el tránsito, por ejemplo, para manifestar sus puntos de vista respecto a distintos temas, ¿esa es una forma de hacer política también? La verdad es que hoy día es la única forma que tenemos de visualizarnos. No existe otra, y eso se demuestra también en las veces que no han logrado cubrir, digamos, en la Alameda, porque otras veces también hemos llamado a los medios de comunicación. Sin duda esta es una oportunidad grande, pero en otro tipo de actividades no llegan. El 13 de diciembre del año pasado hicimos una marcha gigantesca por la Alameda, con autorización, con escenario, una actividad cultural, con distintas organizaciones de pobladores que convocábamos, pero tampoco llegó la prensa, los invitábamos, los llamamos, entonces mediáticamente es la oportunidad que tenemos de hacerlo. Y la segunda es porque nosotros cortamos en la mañana, a las 7 de la mañana, porque así afectamos, digamos, el bolsillo de los poderosos. Nosotros decimos que también afectan a mucha gente, sin duda, de trabajadores que no son poderosos y que van arriba de la micro que se afecta por ese corte. Sí, lo que pasa es que ellos, suena un poco frío lo que voy a decir, pero es así. Cuando nosotros detenemos las micros a las 7 de la mañana, detenemos la mercancía más importante para el capitalismo, que es la fuerza humana de trabajo, cuando nosotros nos vamos a nuestros trabajos. Entonces, lo hacemos a esa hora por lo mismo, para retrasar, digamos, y que también golpear de esa manera un poco más a los poderosos, y no lo hacemos de vuelta, o sea, no lo hacemos en la tarde, en las noches, porque de vuelta venimos de nuestros trabajos. Entonces, ahí sí afectamos mucho más a nuestros hermanos trabajadores, que vienen cansados de su trabajo y lo único que quieren es llegar a estar con su familia, a comer, a disfrutar un poco de lo que les queda, digamos, de día. Doris, ¿esas aspiraciones políticas se plasmarían en la formación de un partido político en el corto plazo, por ejemplo, ahora con el cambio del sistema binominal y las posibilidades de que efectivamente ese cambio permita que ustedes llegaran al Congreso, o va por vías extrainstitucionales de alguna manera? No, sin duda, vamos por vías institucionales. Particularmente yo he sido candidata. ¿Candidata a Core? Candidata a Core, claro. Fui candidata a concejal primero, y bueno, tuvimos un crecimiento exponencial muy grande, lo cual nos tiene muy contentos y demuestra que hemos hecho un buen trabajo, pero sin duda creemos que hay que tener una herramienta electoral, política, que sirva para las organizaciones y los movimientos que hoy día estamos dispuestos y queremos cambiar este país, que sin duda lo vamos a hacer. Tú decías en el inicio, en la nota de presentación, que la dictadura nos hizo creer que no había otra forma más que la que se instauró en dictadura, como modelo económico, político y social. ¿Esa creencia se ha debilitado ahora? Sí, sin duda. Los políticos la han hecho demasiado mal. Esta clase que se ha mantenido mucho tiempo en el poder lo ha hecho de manera nefasta, con corrupción, con cero respeto a la ciudadanía. No nos ha escuchado, pero de a poco nos estamos, digamos, levantando la cabeza y estamos siendo parte de la política. Antes no se discutía sobre el tema de vivienda, estaba bastante subyugado y así como marginado, digamos. Y hoy día, sin duda, se ha logrado levantar eso, lo mismo que hicieron los estudiantes, el movimiento estudiantil, que sin duda trajo a discutir nuevamente cosas políticas en la mesa de todos nosotros. Es decir, vamos a tener que seguir atentamente entonces los pasos que está dando el Movimiento Popular Ucamao. Doris, te agradecemos muchísimo que hayas venido a CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Nosotros nos vamos a una pausa, pero no se vayan. En minutos seguimos con nuevas voces aquí en CNN Chile.
Rodrigo Fluxá dice que no le gusta adoptar alguna suerte de rol mesiánico respecto al periodismo, a cómo reportear o cómo desarrollar esta profesión. Lo cierto es que su trabajo lo ha llevado a un sitial dentro del periodismo nacional que vale la pena conocer. Hay una carrera detrás, hay una metodología de trabajo, hay una obra que ha marcado también ciertos debates públicos, como su libro sobre el caso de Daniel Zamudio. De todo ello, de periodismo por cierto también, hablaremos en esta edición de Nuevas Voces con Rodrigo Fluxá. Bien, y está ya con nosotros en el estudio de Nuevas Voces aquí en CNN Chile, Rodrigo Fluxá. Rodrigo, gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Oye, Rodrigo, me gustaría que pudiéramos repasar algo de tu historia, de tu carrera. ¿Dónde estudiaste periodismo primero? En la Universidad de Chile. Ajá. Sí, la Universidad de Chile. Y luego hiciste la práctica primero en deporte, ¿no? Sí, la práctica, y trabajé casi 4 años en deporte. Sí. ¿Por qué entraste por el lado del deporte? Que a esta altura de tu carrera y mirando lo que has hecho recientemente puede sonar un poco raro. Fue más bien por necesidad. Yo empecé a trabajar a los 19, hice la práctica cuando iba en la mitad de la universidad y ahí necesitaba empezar a ganar plata, pero yo soy fan, me gusta el deporte, siempre me gustó más como espectador, digamos. Ajá. Y ahí caí ahí y trabajé un tiempo y me gustó y fueron buenas herramientas mirado con distancia, digamos. Eso te iba a preguntar, ¿fue un buen paso de todas formas? Fue un buen paso, sí, fue un buen paso porque pude trabajar con gente súper buena. En ese tiempo el editor era Hugo Marcone, el segundo era César Olmo, que tenían como una visión bien combativa del periodismo deportivo, o sea, como súper de pelea con las fuentes. Me acuerdo que investigaban harto el coche, el Chile Deporte en ese tiempo, y con distancia fue una súper buena escuela, pues como que era súper joven y aprendí como a perder el miedo a reportear, al miedo a ser puntúo, y fue bueno, llegó hasta cierto punto y estuvo bien hasta ahí. Después claramente me fue como quedando sin temática un poco porque no había tanto material para hacer, no sé, una historia larga todos los meses, porque sí, claro, es un mundo súper chiquitito, hay pocos deportistas buenos chilenos, pero fue súper valiosa la etapa. Pero tú decías que fue como algo circunstancial. ¿Cuál era tu idea entonces cuando entraste a estudiar periodismo? Era rara, la verdad no sabía muy bien, pero tenía 17 años, yo creo que como todo el mundo no entendía muy bien el oficio, digamos. Yo creo que el oficio lo entendí realmente en deporte, en el sentido que lo importante es lo que uno reportea, no lo que uno piensa, de que no hay atajos, de que hay que sacarse la mugre en verdad para llegar a un buen material, pues que no hay tanto de ego, sino importa más el material, importa más el entrevistado que el entrevistador. Como todo eso lo aprendí de golpe más en la práctica que en la universidad. Claro, no es de manual No, ahora el periodismo en la Chile está mucho mejor, entiendo, pero el tiempo que yo entré tenía hartas falencias y fue súper útil por el roce con compañeros y todo, pero más eso que yo tenía que aprender más el oficio en la práctica, ¿no? Ajá. Pero hoy día tú estás donde quisieras estar efectivamente haciendo la pega y el tipo de periodismo que te gusta. O sea, claro, pues uno hace un tiempo una cosa, después va buscando otros lados, pero sí, me gusta mucho más esto que deporte, obviamente, porque son como historias más largas, de cualquier temática, pero ahí uno va probando los formatos. Pues ahora, como después del libro Zamudio, ahora hacer un reportaje de 20.000 caracteres, igual de repente siento que me faltaba más tiempo, porque uno al final va como midiendo las distancias de los textos. Entonces claro, ahora me gustaría, en vez de dedicarle un mes a un reportaje, me gustaría dedicarle un año, como fue en el libro. Sí. Pero no, es un buen lugar y tengo la posibilidad de desarrollar historia en espacio y en tiempo muy poco común en Chile. Y desde ese punto donde estás trabajando, en la revista Sábado del Mercurio, ¿cuáles son los objetivos que buscas con tu trabajo, efectivamente? Cuando decides algún tema o la forma de abordarlo, ¿qué objetivos te planteas tú? Yo lo que trato siempre es que, primero, que sean textos demostrativos y que sean explicativos, en el sentido de que sean entradas poco usuales a una realidad más tocada, digamos. Y sobre todo entendiendo que son textos largos y que al lector le quitan mucho tiempo leer. Yo entiendo que ya mis rivales en términos de atención no es tanto, por ejemplo, el diario o los noticiarios, sino que tengo que hacer cosas interesantes que la gente prefiera dedicarle ese tiempo a leer este texto que a ver una serie, por ejemplo. O que a ver una película. Meterse internet. Entonces, claro, y son rivales difíciles porque están hechos para entretener, pues el periodismo puede entretener, pero no es su fin último. Sí. Entonces yo lo que trato al final que los textos sean como una experiencia, en el fondo, que sean como un camino y que le pase algo al lector, que salga distinto de cómo entró antes de esos 20.000 caracteres, que son como 6 páginas.
Entonces yo creo que ese trato de meterme como en temas, no miradas usuales a temas puestos, trato de buscar harto los grises de las historias, como que no son ni blanco y negro, porque las historias que son muy blancos o muy negros suelen estar subreporteadas, digamos, como que cuando uno se mete en las vidas de alguien o en algún fenómeno, obviamente hay muchas cosas entre medio que a veces, y que uno mismo lo hace, a veces peca de simplificarlo, digamos, de tratar de como el mundo meterlo en tu cabeza y no al revés, digamos, que uno entender las cosas del mundo, no acomodar todo lo que tú piensas, sino ser flexible y entender los fenómenos que están pasando. Sí, y no entrar con ideas preconcebidas, quizás. Totalmente, yo estoy súper desprejuiciado de cualquier tipo, no sigo ninguna causa, o sea, más allá de las típicas, de la democracia y todo eso sí, pero no soy activista en ninguna causa porque encuentro que le hace un poco mal al periodismo. Y ya que mencionas eso, respecto al rol que tiene el periodismo dentro de democracia, ¿tú lo sientes también como una causa tuya en ese sentido, con cierta responsabilidad? No, entiendo que es súper importante, digamos, y entiendo que es clave como equilibrando los poderes, digamos, que tiene que estar del lado de un lector, y por ahí pasa la gran crisis de los medios en Chile, digamos, hay una crisis de representación súper grave que es producto, creo yo, de muchas cosas que hicieron mal mucho tiempo, digamos, ¿no? La audiencia no... Yo siempre digo, en Nueva York, por ejemplo, la gente que va con el New Yorker bajo el brazo, o sea, va orgulloso con el New Yorker bajo el brazo. Ellos se sienten parte del New Yorker, digamos, es una suerte de comunidad. Son una comunidad y ellos se sienten orgullosos y eso se da súper poco en Chile y es un fenómeno que hay que es entendible, pero hay que abordarlo, digamos, porque si te quedáis sin representación real, te quedáis sin nada en el periodismo, digo. Y eso es culpa quizás también de los propios periodistas de no saber cómo enganchar ahí con los... Yo creo que los periodistas somos parte de un engranaje más grande, digamos, pero yo siento que la generación de nosotros al menos está pagando cosas que se hicieron mal antes, digamos, no todo el mundo, porque hubo gente que hizo súper bien el trabajo y todavía hay, pero sí esta falta de representación no es casual, digamos, es parte de un fenómeno. Ahora también es una súper buena oportunidad, digamos, porque se abren nuevos formatos, están pasando cosas súper interesantes, no sé, el caso de CIPER es emblemático totalmente, tienen un nuevo modelo de periodismo, o sea... ¿Y por qué ha pegado ese modelo de periodismo investigativo que hace CIPER, ya lo decía, pero de Clinic también lo está desarrollando en su plataforma online, el mostrador? Yo creo que tiene que ver primero con el formato, y lo más novedoso es que te ha permitido entender que con una planta de periodistas, de 7 periodistas, podéis marcar la agenda, y eso es súper nuevo, digamos, antes se entendían como estas plantas de periodistas gigantes que lograban marcar la agenda y ahora no lo hacen. Ahora todos hacen cosas súper distintas. Pues no tienen porque la investigación tiene varios fines. Por ejemplo, CIPER tiene una idea de investigación para cambiar cosas, digamos, para efectos prácticos. Y de fiscalización. Totalmente. Pero también hay investigación para hacer buena historia, digamos. O sea, yo toda la investigación y todo el reporteo que hago, lo hago a diferencia de CIPER en función de la historia, digamos, lo que me... Sí, claro. Que es lo que me interesa, pero también cuando yo empecé a trabajar había como una cosa súper, como un preconcepto que era, por un lado estaba como el periodismo duro, que de datos, y por otro lado como escribir lindo, y que en el fondo eran dos cosas que iban por carriles totalmente distintos, y se llega a pensar que escribir bien significaba adjetivar mucho, meterse en los textos. Ser subjetivo también. Y es totalmente lo contrario, o sea... El periodismo narrativo requiere de tanto más reporteo que el periodismo de datos, digamos. Y al menos si hay alguna batalla, la que me siento parte de eso, de hacer del periodismo narrativo un estándar que el que tiene en Estados Unidos, por ejemplo, de reporteo súper amplio y de, no sé... Corriendo la frontera también un poco más hacia la literatura. O sea, ya yo soy bien escéptico, porque la literatura sí que tiene otros fines. Para acá, todo lo que uno escribe en periodismo narrativo tiene que ser verdad, ese es el primer pie, pero sí en sentido de ordenar la información de una forma en que sea una experiencia, en que te pueda emocionar, que en el mismo texto uno pueda pensar dos cosas distintas sobre el mismo caso, que a veces enoje, como pasó en el caso de Sánchez, claro. Sí. Tiene que ser una experiencia, pero como es periodismo es basado en hechos reales. Pero lo que sí creo que que no se puede escribir bien sin reportear bien. O sea, son cosas que van súper de la mano y hay harto malentendido en eso. Digamos, como este afán de la crónica entendida como la visión de alguien. A mí me interesa mucho más me interesa mucho más los mundos que puede reportear un periodista que el mundo interno del periodista. Ajá.
Ahora, ¿los lectores premian esa manera de escribir, crees tú? ¿La valoran? Yo espero que sí, tiendo a pensar que sí, porque de partida, para que te lean tanto rato, lo que demora un texto así, sí requiere de cierto trabajo. A veces me doy cuenta, por ejemplo, que a lo mejor no tienen tantas lectorías los textos, pero sí tienen súper alta recordación. O sea, ajá, me pillo con gente de 4 años que leyó un perfil, no sé, a Johnny Herrera, y se sigue acordando del perfil, y es porque hay algo bien hecho, digamos, sí, como que algo encajó en la lectura de ese perfil. Tocó una fibra quizás especial. Claro, y le quedó, yo encuentro que en ese sentido sí, tiene un rol súper importante en Chile, un país que tiene tan baja lectoría de libros, por ejemplo. Ahí es divertido, por ejemplo, cuando escribimos Leones con Gassi Jalil, que era el libro de historias de la U, de jugadores de la U, que había gente que decía que nunca se había sentado a leer tanto rato de algo, porque estaban acostumbrados a consumir el periodismo deportivo de otra forma. Sí. Entonces, una súper buena entrada para que la gente lea textos más largos. Entonces, yo creo que el papel va a terminar evolucionando hasta allá, digamos, como a textos largos más de fin de semana, donde hay tiempo para vivir como esta experiencia de texto. Más profundidad. Sí. Sí. Rodrigo, y cuando hablábamos por ese lado del reconocimiento del público, digamos, de los lectores, pero también tu trabajo ha tenido reconocimiento de parte de, no sé, la academia, por decirlo de alguna manera, de ciertos pares también, cuando ha recibido, por ejemplo, premios como el de Alberto Hurtado, que es un premio que ha ido cobrando fuerza dentro del mundo periodístico, quizás no tiene mucha repercusión todavía en el público en general. ¿Cómo recibes tú esos premios? ¿Te llaman la atención? ¿Son un estímulo? O sea, ¿los crees merecidos? Es bueno porque lo eligen los mismos pares y es bueno que los mismos periodistas tengan, que somos siempre tan golpeados, tengan al menos una instancia para reconocer lo que hacemos bien. Y aparte que a mí, en particular, los premios de Alberto Hurtado me gustan mucho porque no tienen que ver con el personaje, sino tienen que ver con el trabajo mismo, digamos. O sea, y a mí particularmente me sirvieron harto porque así puede pasar de deporte a lo otro. Sí, claro. Cuando me dan unos premios en deporte, entonces yo encuentro que están bien. Ahora no cambian nada porque voy a recibir un premio y al otro día igual a las 9 de la mañana está agarrando el teléfono y diciendo a la gente que te cuente su historia, y entonces es una buena instancia, pero más allá de eso no le doy tanta. Rodrigo, seguimos hablando al regreso a la pausa con Rodrigo Fluxá, periodista de Revista Sábado del Mercurio, sobre periodismo, precisamente sobre su libro de Daniel Zamudio y la polémica que generó, los métodos también detrás de trabajo de esa historia. Conversamos al regreso en Nuevas Voces aquí en CNN. Estamos de vuelta en este bloque de Nuevas Voces conversando con el periodista del diario El Mercurio, de la Revista Sábado, Rodrigo Fluxá. Rodrigo, probablemente tu obra cumbre hasta ahora ha sido la de Daniel Zamudio, el libro sobre Daniel Zamudio, Perdidos en la Noche. Solos en la noche. Este libro, ¿cómo llegaste tú a esta historia o cómo decidiste tú ingresar a hacer un libro a partir de un caso que fue muy polémico, ultra reporteado también, pero que hubo algo que te generó un llamado? Fue bien casual. La primera instancia estaba haciendo un reportaje para la revista sobre cómo 2 hermanas habían ayudado a resolver el crimen, pasando un bolso con sangre que le habían dado 2 de los asesinos. Y logré dar con ellas estaban muy molestas porque su nombre había salido en otro diario siendo testigos clave y estaban asustadas porque la prensa las presentaba a los asesinos como una banda neonazi, entonces creía que les podía pasar algo. Entonces llegué, hablé con ella y me contaron un poco del mundo de esto. Y escribí el reportaje de cómo se resolvió un poco el crimen, pero yo hablando con ella ahí en la casa, claro, yo les hacía muchas preguntas de cómo era pololear con neonazis, porque como que pinchaban con ellos, cómo era pololear con neonazis, de si odiaban a los gays, y todas las respuestas eran como, o sea, vamos a la blondie, ellos no son neonazis, no. Y yo, claro, le puse atención, pero no me quedo dando vuelta más que eso. Sobre todo lo que me interesó era quién eran los asesinos más que la vida de Daniel. Claro, pero esos datos rompían con la versión que... Sí, rompían, pero yo no le... Estaba como reporteando otro ángulo ahí, pero me quedé dando vuelta. Después hice la historia de uno de los asesinos que era el más joven, el que no tenía antecedentes, que era un cabro que había pasado como en 2 años como por 10 tribus urbanas, que estaba súper perdido y que al final terminó juntándose con ellos y terminó en esto. Y ahí ya me di cuenta, revisé el expediente, pude revisar el expediente, y ahí me di cuenta que había todo un submundo aquí que no se había abordado cuando pasó el caso, digamos que se había simplificado demasiado con los neonazis cazando gays por Santiago y que era una explicación, pero una explicación súper deficiente, y para toda la gente que
estuvo metido en el caso, abogados, fiscales, defensores, peritos psicológicos, todos entendían que había muchas zonas grises, pero al final la historia que se vendió, claro, y porque era una historia que tenía un súper buen fin, digamos, y que era ponerse al día en materia de discriminación en Chile, que fue un efecto muy bueno lo único bueno que pasó esa noche fue eso, digamos. Pero sí me di cuenta que había todo un mundo de grises que no se había abordado y la explicación esa, la inicial, a mí no me explicaba el crimen en lo absoluto, digamos, porque las vías de los asesinos tenían demasiados matices y la vida de Daniel también tenía muchas cosas que se habían obviado, no sé si casualmente, pero estaban ahí y se prefirieron no mencionar, digamos. Y con esa idea me metí en el libro, que fueron casi 2 años de investigación y salió lo que salió. ¿Te molestó la polémica posterior? Sí, me molestó porque pero ya es como un tema, era una polémica de gente que no se había leído el libro, digamos. Después cuando la gente se lo empezó a leer, hubo polémica, hay gente que aún no le gustaba, pero ya era con más razones. Lo otro fue que se molestaron porque sentían que estaba como tratando de votar un ícono, que nunca era la idea del libro. La idea del libro era entender cómo las vidas de estas 5 personas se cruzaron ahí y qué decisiones tomaron ellos para llegar esa noche ahí. Cuando te metes tanto en una historia, no solo en esta, sino que en otras también, investigas tanto, ¿cómo logras marcar cierta barrera y no involucrarte con los personajes en términos indirectos, digamos, de tomarles cariño a cierto personaje, o tomarle odio a un personaje porque te diste cuenta que su historia, en realidad esta persona era mala? O sea, odio nunca... Trato de entenderlos, trato de entender a las víctimas como a los victimarios, marcando las distancias, y eso el libro también lo hacía. ¿Cómo logras marcar esa distancia? Porque debe ser difícil igual. En el libro fue una decisión como de voz de escritura, digamos. Los capítulos de los asesinos estaban escritos como si fueran informes de peritos, digamos, porque entendí que se necesitaba esa distancia, digamos, que no es lo mismo la historia del torturado que la del torturador, digamos. Perfecto. Pero en general trato de no juzgar a nadie ni para bien ni para mal, digamos. Trato de entender a todo el mundo, ¿no? Y de entenderlo, no solo hablando con los involucrados, sino que rodeando a todo el mundo, de que no me quede ni una llamada por hacer, de ser lo más acucioso posible, porque a uno se lo olvida a veces, pero hay un periodista gringo que lo explica súper bien, que dice, tenés que ser serio, estás escribiendo la vida de alguien, o sea... Eso te exige, si te vas a meter a fondo, te exige meterte bien a fondo y buscar todos los ángulos. Con respecto a la pega, pero también a esa persona. O sea, con distancia, pero con respeto, y la mejor forma de respetar a un perfilado o a un fenómeno es haciendo la pega bien, pues que no estés nervioso que te van a llamar el lunes de que no hiciste un llamado, que te faltó hablar con alguien, digamos. Eso es lo que trato de hacer. A veces me resulta, a veces no, pero más allá que tomarles cariño o odio, trato de dignificar el trabajo, y espero que con eso les baste también a la gente que uno está perfilando. Rodrigo, ahora este libro va a tener una patita audiovisual también. Sí. ¿Estás involucrado en eso? Sí. TVN está grabando ya una miniserie de 4 capítulos que se llama también Solo en la Noche, y estuvimos asesorando la escritura del guión, que lo escribió Enrique Videla, como jefe de varios guionistas más, y fue una súper buena experiencia. O sea, todavía hay que ver el resultado, pero yo estoy súper bueno porque era una forma de llegar a una audiencia de la idea que yo la idea que traté de mostrar en el libro, el mundo que traté de mostrar en el libro, es ahora mostrarse a una audiencia mucho más amplia, digamos, porque los libros en Chile tienen, dentro de todo, tuvo 2 ediciones, pero igual es una lectoría bien pequeña, y claro, 10 puntos en televisión abierta, no sé, 1 millón de personas, no sé cuánto es, pero es mucho más. Y la gente de TVN, que Juan Ignacio Sabatini, el director, cuando me dijeron la idea, habían entendido lo mismo que yo del libro, digamos, y eso me tranquilizó harto y fue una súper buena experiencia. Rodrigo, cuando tú buscas a una historia o a un personaje determinado para abordarlo, ¿buscas también develar ciertas imágenes o fotos de nuestra sociedad también en ese sentido? ¿Está dentro de tu objetivo? Trato de hacerlo, o sea, entiendo, por ejemplo, en el caso de Zamudio, que habla, ese libro y las historias de ellos hablan mucho más que esas 5 personas, digamos. Son súper representativos de cierta juventud en Chile y de ciertos problemas que tiene el sistema instalado en Chile, digamos. Son como la gente que se quedó afuera del sistema instalado en Chile, no en el términos de pobreza y marginalidad al que uno está acostumbrado, digamos. Sí, material. Claro,
O sea, es pobreza material de que no tenían, bueno, pero no era la principal carencia que tenían ellos, digamos, no había nadie que viviera en la calle, digamos, pero sí venían de familias súper fracturadas, de un consumismo instalado totalmente, de qué pasa cuando los cabros en vez de ir al colegio aprenden viendo Mecano, digamos, eso fue era como el peor giro que tomaron las tribus urbanas en este caso. Y eso me interesó por eso, y en general trato de que los temas traten de otra cosa más grande que ellos mismos, digamos, o sea, sobre todo que tengan capas, de que expliquen y que no sean entradas obvias, o sea, por ejemplo, hacer temas de pobreza a mí, tocando el tema, la tecla esa asistencialista y como ay, qué pena, eso a mí ya no me interesa, encuentro que hay formas mucho más interesantes. Como el caso del jardín que está en la legua, ¿no? Es un súper buen ejemplo, porque ahí, claro, era un reportaje sobre cómo operaban los jardines que estaban en lugares de zona de influencia de tráfico, pero lo que quería decir en el fondo es que la intervención de la educación del gobierno a nivel de jardín puede ser incluso demasiado tarde, o sea, habían niños ahí que ya tenían códigos carcelarios con 4 años, digamos. Como buscar entradas y buscar ángulos distintos a temas ya tocados. Pero sí, en general trato eso. A veces que no, a veces que hago historias porque me parecen buenas, ¿no? Porque si fuera una película me la vería, ¿cachai? Como la historia de Fernando Meneses hace unas semanas, que era como su historia de ludopatía. Sí, claro. Como que claro, eso sí, hilando fino puede tratar de otras cosas, pero en general es una muy buena historia, digamos. Entonces, como que trato de equilibrarme entre las dos cosas. ¿Cómo logras seleccionar a esos personajes? Es harto trabajo, en verdad, pero no, en la mitad al final es encontrar las pautas buenas. Y no hay pautas buenas siempre, por eso no se escriben toda la semana y no se leen toda la semana. Es darse cuenta, y de repente hay que convencer a gente durante mucho tiempo de que vale la pena contar la historia. El olfato también, me imagino. O sea, al final es como historias que me interesan a mí y que supongo que le van a interesar a más gente. Hay veces que no y que le dedico un mes y medio a una historia y me doy cuenta que no la leyó tanto ni rebotó tanto, pero sobre todo trato que tenga capa, es decir, que por un lado signifique eso, por otro lado otro, que tenga entradas y salidas, porque también escribir 6 páginas de una historia que no tenga eso es comprarse un problema, porque no hay cómo llenarlo. Y que el lector elija finalmente con cuál de esas versiones o de esas capas se puede... Es que es lo que pasó al final con lo de Zamudio. Bueno, el libro no tiene ninguna tesis al final. Pues. Están lo hecho y hay gente que hizo lectura pro familia, derechistas del libro, hay gente que encontró otra cosa, hay gente que odió, hay gente que no, entonces... Al final, la pega, como la entiendo yo, es como más de exponer cosas más que de ser tendencioso con que lo que tenga que pensar el lector. Digamos. Rodrigo, ¿y ahora está trabajando en algún otro proyecto en particular, alguna historia en particular que...? O sea, el segundo semestre del año pasado participé en un libro que se llama Los Malos, que lo edita Leila Guerriero, la periodista argentina, que ella le pidió a periodistas de Sudamérica escribir sobre algún asesino o alguien supuestamente malo en la sociedad, emblemático de cada país. ¿Y tú de quién escogiste? No escogí, a Julio Persilva, de Alto Hospicio. Entonces estuve ahí investigando bien a fondo y el libro ahora sale creo que en abril. Y hay varios otros chilenos, Juan Cristóbal Peña, por ejemplo, creo que hizo a Mamo Contreras. Entonces fue una buena experiencia. Y aparte ahí hay otros proyectos de adaptación a tele de otros reportajes, pero ahí están como partiendo. Y aparte en paralelo a la pega paralelo del Diario Mercurio. Sí, de la revista El Sábado, sí. Bien, Rodrigo, te agradecemos mucho que hayas venido a CNN Chile. Interesante hablar sobre periodismo, sobre tu trabajo además y tener una visión distinta de la forma de hacer periodismo acá en nuestro país. Muchas gracias, Listo. Rodrigo. Y de esta forma cerramos este capítulo de Nuevas Voces. Gracias por habernos acompañado hoy. Sigan con la sintonía de CNN Chile. Nosotros nos vemos la próxima semana. Chao.